Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Ronald, que yo no sé si es que algún aire está apagado, pero aquí se siente más caliente. A veces pasan esas cosas. Gloria a Dios. Hechos 16, verso 16 en adelante. Leemos la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles con el tema el impacto de una liberación espiritual. Las dos predicaciones más recientes que hemos compartido aquí y en Santo Domingo ha sido con el tema el impacto de un milagro. Y tomamos como referencia el milagro de Hechos, capítulo 3, el pasado jueves, donde un paralítico fue sanado, y los milagros de Hechos 9, donde un hermano llamado Eneas fue sanado y una hermana llamada Tabita o Dorcas fue resucitada. Nuestro enfoque en ambas predicaciones ha sido el resaltar la naturaleza y el alcance de la predicación del Evangelio con poder y autoridad espiritual, enfatizando que la manifestación del poder de Dios y los dones del Espíritu Santo siempre ha sido la gran estrategia para alcanzar a los perdidos. Esa siempre ha sido la gran estrategia de la iglesia. Esa siempre ha sido, vamos a decir, el factor X, el plus para que la iglesia cumpla con su ministerio. Hemos enfatizado en eso, que la manifestación del poder de Dios y los dones del Espíritu Santo han sido esa gran estrategia para alcanzar a los perdidos. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hacer el mismo ejercicio con otra de las facetas de la predicación del Evangelio de poder, y nos referimos al ministerio de liberación espiritual. Creo que en el mundo espiritual hay toda una dinámica de poder donde espíritus de demonios buscan la manera de esclavizar a las personas y dominar los territorios para que la gente en esos lugares no conozcan el plan de salvación por medio de Jesucristo. Y en el nombre del Señor venimos a exhortar hoy a la iglesia para que ejerza el ministerio de liberación, porque no tenemos duda de que eso va a impactar las familias, eso va a impactar las ciudades, eso va a impactar los pueblos y también a toda la nación, de manera que muchos serán salvos y cumpliremos con la gran comisión. Yo no sé cuántos quieren que algo así suceda. Yo creo que Hechos capítulo 16
es un ejemplo muy interesante y comienza presentándonos al apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, visitando y animando a las iglesias que se habían fundado en los diferentes lugares donde se había llevado el evangelio. El apóstol Pablo en Hechos tiene registrado 3 grandes viajes misioneros, donde no solo se fundaron iglesias, sino que se le dio apoyo, se llevó avivamiento, se llevó renovación espiritual a esas iglesias que estaban en diferentes lugares. Pero en este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tenía la intención de ir al Asia proconsular y el Espíritu Santo no se lo permitió. Luego tuvo una visión donde un varón macedonio le pedía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por esa razón llegaron a Filipos, que era la ciudad más importante de Macedonia. Ahora, ¿qué sucedió allí? Dice la Biblia que al llegar a Macedonia se dieron cuenta, o específicamente a Filipo, dentro de la provincia romana de Macedonia, se dieron cuenta que ni siquiera había en ese lugar muchos judíos. Tampoco habían sinagoga, lo que indica que ni aún 10 judíos había en ese lugar, porque para fundar una sinagoga se necesitaban 10 judíos, por lo menos ortodoxos, practicantes, para darle formación a una sinagoga. Y ellos no encontraron ni siquiera una sinagoga y solo encontraron un pequeño grupo de mujeres que servían al Dios verdadero, entre ellas una comerciante llamada Lidia, la cual se bautizó con ellos y los recibió en su casa. Dios bendiga a las mujeres que buscan de Dios. Dios bendiga a las mujeres que toman la iniciativa de juntarse y buscar el rostro de Dios. Hay algo especial en la mujer con esto. Ahora, llama la atención aquí algo. Muchas veces, y aquí el Espíritu Santo ministró de manera particular a mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos que seguir la voluntad y la instrucción de Dios incluye aceptación y respaldo de la comunidad, pero no es así. Me imagino que cuando Pablo, Silas y Lucas, que se unió a ellos al llegar a Filipo, llegaron a aquel lugar, pensaban que iban a encontrar por lo menos un equipo de hermanos que le iba a dar apoyo, porque tuvieron una visión. Fue el mismo Espíritu de Dios tratando con ellos que lo llevó en esa dirección. Ellos tenían un plan diferente, pero el Espíritu Santo, dicen algunos exégetas bíblicos, que probablemente utilizó algún profeta para detenerlo en el plan que ellos tenían de ir a Asia. Y entonces después Pablo tiene esta visión de ese varón macedonio diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos probablemente dijeron: bueno, pero si es la voluntad de Dios, debe haber un equipo que nos espere. Pero, oh sorpresa, el Espíritu Santo llevó a Pablo, a Silas, a Filipo, pero tenían que comenzar un trabajo desde cero, con todos los problemas que eso representaba. Dice Lucas en su relato de los Hechos, capítulo 16, que aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a qué se dedicaron cuando llegaron? Bueno, a compartir un poquito con el grupito que se reunía ahí afuera, en las riberas del río, y se reunían ahí a orar y quizás cantar alguna alabanza a Dios, porque no había ni sinagoga. Y entonces dice, aconteció
que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Cuánto han conocido personas que se dedican a adivinar? Que leen la taza, que leen la mano, que leen los pozuelos también. Yo no he tenido esa experiencia, pero yo sé que leen muchas barajas, ¿verdad? Barajas, no sé qué otras cosas leen, pero leen muchas cosas. Y entonces, esa muchacha que se dedicaba a eso y tenía toda una estructura, le salió al encuentro mientras ellos iban a la hora de la oración. La llamada hora del sacrificio de la tarde. Para los judíos, sobre todo en Jerusalén, aprendieron a ir al templo a orar a la hora del sacrificio de la tarde, que era alrededor de las 3 de la tarde. Y donde quiera que ellos llegaban, trataban de practicar eso, ir todos los días a orar. Por eso cuando nosotros estamos en la campaña abriendo los cielos, nosotros vemos cosas especiales porque estamos imitando la dinámica de la iglesia primitiva que con frecuencia iba a orar al templo buscando el rostro de Dios, buscando respuesta de parte de Dios. Ellos sin buscarlo se encontraron con esta muchacha. Y sigue diciendo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, está hablando Lucas en primera persona, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Préstele atención a ese dato. No fue un día que pasó accidentalmente. No fue un día que se le ocurrió a esa muchacha salir voceando cosas detrás de Pablo y los hermanos que le acompañaban. Claramente Lucas dice, y esto lo hacía por muchos días. Esto es impresionante. Se encontró con ellos, comenzó a seguirlo. Y obviamente el espíritu que había en ella de demonio la dirigía a hacer eso y lo hizo por muchos días. Me llama la atención que Pablo y sus acompañantes no le dieron importancia hasta un día. Hasta que llegó un día. Dice el verso, mas desagradando a Pablo. Algunos dirán, bueno, ese día el apóstol no estaba muy en comunión. La paciencia no estaba muy desarrollada. Pero dice, más desagradando a Pablo, este se volvió. Y si lo dijéramos en lenguaje popular dominicano, se devolvió, se viró para atrás. Y dijo al espíritu que había en la muchacha, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la escritura, y salió en aquella misma hora. Oh, gloria a Dios. Creo que uno como siervo de Dios puede aguantar determinadas provocaciones del diablo en aras de la paz y evitar confrontaciones que puedan alterar el orden en algún lugar, pero un día tendrá que venir la confrontación espiritual. Un día vendrá el desenlace. Y obviamente el desenlace debe ser liberación para el que está esclavizado por el diablo, como pasó en Filipo con esta muchacha. Y yo no sé si aquí hay gente que entiende, a veces tú estás con una situación en un lugar de trabajo, en la familia,
con un endemoniado, porque hay endemoniados en los lugares de trabajo, en la misma familia. Hay gente que son guiados por el mismo diablo para fastidiarte, para provocarte, para crear un ambiente incómodo cada vez que tú llegas. No es porque ellos quieren, es que lo que está en ellos sabe lo que está en ti, y como sabe que lo que está en ti es más poderoso que lo que está en ellos, se inquietan. Ahora uno puede por algún momento tratar de mantener el orden, pero ese pleito va. Esa batalla va. Y tienes que decírselo al diablo. Esa batalla va. Esa batalla va a venir, hermano. Y dice, un día Pablo se devolvió y le cantó strike 3 al demonio que estaba en la muchacha. Un día tendrá que venir la confrontación espiritual. Prepárese para ese día. Un día tendrá que venir el desenlace. No pueden convivir los demonios y un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo de Dios en el mismo territorio. No van a convivir. No van a convivir. Yo no sé si aquí hay gente que tiene que escuchar esto más fuerte. No van a convivir porque no se soportan. Y el más fuerte va a imponer su voluntad. Esa es la realidad. ¿Qué impacto produjo esa liberación espiritual? Lucas lo describe en los siguientes versos del capítulo 16, verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, apresaron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, al juzgado, a la fiscalía. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa encima, le rompieron la ropa encima, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo lo trataron? Como delincuentes, como los peores delincuentes. Lo azotaron. Dicen que esos calabozos lo hacían perforando algunas piedras en algún tipo de cerro, y el de más atrás era lo peor. Y ahí metieron a los siervos de Dios, a Pablo y a Silas, que eran los cabecillas de ese equipo misionero. Aquí debemos resaltar lo que yo llamaría los resultados de esta liberación espiritual. Porque, ¿cuál fue el impacto que produjo esa liberación? Yo lo reseño en 2 o 3 puntos fundamentales. Número 1, la predicación del evangelio por parte de Pablo y sus acompañantes dejó de ser un trabajo con las minorías, que eran 10 a 15 personas, mayoritariamente mujeres, para convertirlos en tendencia, convertirlos en noticia de primera plana en la ciudad de Filipo. Y yo quiero que usted entienda el cuadro, porque a veces la Biblia no la leemos en su contexto y debe ser algo muy importante en nuestra vida para entender el mensaje, para entender lo que el Espíritu Santo está comunicando.
cuando comenzamos a leer el capítulo 16 de Hechos, encontramos a un equipo misionero que tiene un problema para ir a donde iba, porque el Espíritu Santo le dice, no vayan para donde tienen planeado. Quedan medio confusos y luego el líder del grupo tiene una visión donde un varón macedonio, al parecer tenían una vestimenta que los identificaba, le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En obediencia a esa experiencia, ellos salen hacia Macedonia y van a la ciudad principal, que es Filipo. Obviamente esperaban que el Señor le había organizado un equipo que los recibiría y por lo menos tendrían una sinagoga donde predicar. Pero se encuentran que ni sinagoga hay. Lo que hay es un grupo de mujeres que quizás las tenían como las lloronas, que se juntaban, pocas, a alabar a Dios, lideradas por una mujer llamada Lidia, que era comerciante de telas de púrpura. Usted está viendo el cuadro. En todo ese tramo, yo me imagino que pasaba por la mente de todos esos hermanos, ¿nos habrá mandado Dios para acá? Cuidado si Pablo bebió mucho chocolate anoche y le cayó mal, le dio hervores y entonces tuvo una visión, porque esto como que está feo. Y entonces después vienen y se encuentra con esta endemoniada que está adivinando y se mete con ellos. Ellos tratan de no bregar con esa mujer, pero otra vez Pablo, que tenía, como dicen mis hermanos, la mecha corta, que no resistía mucho, entonces reacciona y reprende al demonio y se busca un lío. Y terminan presos. Y yo me imagino que cuando llegaron y lo meten a la cárcel, los que se quedaron afuera estarían calculando, ¿de verdad habló Dios? ¿De verdad Dios estaba dirigiendo este proyecto? Hermano, cuando usted tiene certeza de lo que Dios ha dicho, créalo hasta el final. Créalo hasta el final. Dios tiene maneras y tiene manera de cambiar los panoramas. Dios tiene manera y tiene manera de cumplir su propósito. Satanás va a hacer creer que ganó. Pero estamos en el tercer inning, varón, y son 9. Hay que hacer 27 out. Y dicen en pelota que hasta que no se hace el último out, el juego no se ha terminado. Aquí hay gente que tiene que decirle al diablo, todavía hay juego. Todavía Dios está jugando. Todavía Dios me tiene en la cancha. Todavía estoy de pie. Aleluya. Aleluya. Hasta ese momento parecía un error. Parecía un proyecto fallido. Pero qué lección. Aquí el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu sobre esto. Y aquí estaba la trama de Dios. Aquí estaba el propósito de Dios. De repente una gente que estaban anónima en la periferia de la ciudad, donde nadie sabía que ellos existían, nadie sabía que predicaban, nadie sabía lo que ellos decían. De repente una manifestación del poder de Dios, liberando a esa muchacha de ese demonio de adivinación. Los pone en el mapa y de repente del anonimato comienzan a hacer tendencia y están en primera plana. Lo que ellos fueron a hacer ahora, el escenario, Dios lo había preparado para que su nombre fuera glorificado. Aleluya, aleluya.
No te atribules por la batalla que tienes, por lo feo que se ve el panorama alrededor de ti. Prepárate que Dios ese escenario lo puede usar para proyectar lo que Él quiere hacer a fin de cuentas contigo. Oh, gloria a Dios. Esta liberación trajo un primer resultado. Sacó el evangelio del anonimato y de la periferia de la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Usted sabe que en las ciudades grandes uno se pierde fácil. Cuando uno está en una ciudad, por ejemplo, aquí, que la ciudad más grande es Santo Domingo, tú puedes hacer vida en una parte de Santo Domingo y nadie en el país enterarse que tú has existido, porque tú todo el tiempo estuviste por esa zona y te conocen lo del barrio, pero más nadie sabe de ti. Las ciudades grandes tienen eso. En Nueva York la gente se pierde en Nueva York. Hay gente que a veces yo voy a Nueva York y cuando me lo encuentro le digo, bueno, muchacho, yo pensé que tú te habías muerto. Porque en las ciudades grandes la gente se pierde, se queda anónima. Filipo era una ciudad grande y probablemente Pablo, Silas y los que le acompañaban no tenían recursos para mover todas las teclas que había que mover para que el pueblo se enterara de que habían llegado los siervos de Dios a la ciudad. Ahora el evangelio de poder, el evangelio de autoridad, cuando llega al lugar y se manifiesta el poder de Dios en la vida de la gente que está necesitada, eso produce un impacto de gloria que promueve a la iglesia y promueve al evangelio. Oh my God. Segundo resultado. Aun cuando seamos víctimas de injusticia, acusaciones, falsa manipulación y tergiversación de nuestras palabras y acciones, Dios puede utilizar eso conforme a su propósito y llevarnos ante personas o hacernos notorio ante gente que por los medios normales nunca tendríamos acceso. Ahí no había evangélico poderoso. Ahí no había evangélico con relaciones. Ahí no había un número de evangélicos grande que pudieran hacer una manifestación política. Pero Dios a través de esta liberación los llevó a la crème de la crème, a lo más alto. Todo el mundo supo, ahí están Pablo y Silas. Y todos los que le acompañan llegaron a esta ciudad a predicar el evangelio. Oh, yo no sé, Satanás te puede haber preparado una emboscada para dañar tu nombre, para ponerte en una situación difícil de imagen o de reputación, pero no te atribules por eso. Quédate tranquilo que Dios está moviendo sus teclas, Dios está moviendo sus hilos, Dios te está llevando por medios que tú nunca pensaste para proyectar lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, apresaron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Gente anónima, de repente están delante de todos los jefes de la ciudad. Y entonces los acusan, diciendo que alborotan y que enseñan costumbre que no es permitido. Muchos no quieren sufrir injusticia por su condición de cristiano, por predicar el evangelio. Y yo creo que tenemos que luchar mucho con eso, hermanos. Y yo sé lo que le estoy diciendo. Nosotros en estos días como ministerio hemos vivido experiencias. Y muchos creyentes no quieren sufrir injusticia por su condición de cristiano. Mira, no me lo vendió porque yo soy evangélico. Esa casa era la que yo quería comprar. No me dio el empleo porque yo soy cristiano, porque le dije que soy cristiano. Y dijo, yo no quiero religioso aquí en mi compañía.
Algunos vamos a sufrir experiencias desagradables por causa de nuestra fe. Nos van a negar una promoción, como me dijo un jefe, a mí lo he dicho 200 veces. Ay, Ezequiel, si tú bebieras conmigo, si tú participaras de los viernes social, yo te diera toda la promoción que te prometieron. Pero si tú no eres de lo que viene a beber conmigo, y tú sabes compartir con las chicas de la compañía, porque tú sabes que hay que gozar la vida. Hermano, eso no es funny, como dicen algunos muchachos de hoy. Eso es desagradable, a uno le da un amargo. Porque cuando uno analiza, pero tú me estás discriminando, me estás atropellando, a ti es que te conviene que yo sea evangélico porque yo no te voy a dar problema. Y entonces te sale con ese tipo de cosas, uno se siente mal. Yo quiero decirte que no te sientas mal por eso. Recuerda Mateo 5, 11 al 12. El Espíritu Santo me dio esta cita mientras meditaba en esto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aleluya, aleluya. Cuando el diablo le eche tierra a tu testimonio, cuando te cierren el paso porque tú eres un hombre, una mujer de Dios y hablen mentiras en tu contra, dice Jesús, no yo, dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En vez de atribularte, en vez de ponerte triste, gózate. Y di aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios se glorificará en mi vida a pesar de lo que estoy pasando en este momento. Yo con frecuencia le doy gracias a Dios porque ese jefe me cortó las alas de mi desarrollo en esa empresa. Porque si no me la hubiera cortado, yo no estuviera en este púlpito. Entonces, aunque él hizo algo malo, Dios lo estaba permitiendo con propósito. Porque a veces uno solamente ve lo que está frente a sus narices. Dios está viendo la película completa de lo que quiere hacer contigo. Por eso no puede faltar esta declaración en nuestros labios, en ese y en todo momento. Dios, cumple tu propósito en mi vida. Dios, cumple tu propósito en mi vida. Dios, cumple tu propósito en mi vida. El tercer resultado de esa liberación, además de que los hizo notorio ante gente que por los medios normales nunca tendrían acceso, y lo convirtió en tendencia y noticia de primera plana en Filipo, esa liberación también desató la manifestación gloriosa del poder de Dios en una dimensión mayor sobre esa ciudad en defensa de los siervos de Dios. A veces Dios va a permitir que te atropellen para Él entonces exponer su gloria, manifestar su gloria. Aleluya. Para que el infierno y la principado y los potestades satánicas se den cuenta que tú no estás solo, que hay uno más poderoso que ellos que está detrás de ti. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Lo metieron en el calabozo. Le pusieron cepo a los hombres de Dios, gente que no estaba haciendo mal. Pero a medianoche, dice el verso 25, cuando nadie lo esperaba, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, tú no puedes llenar tu boca de otra cosa que no sea alabanza. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Tú tienes que alabar siempre. En prueba, en lucha, en dificultad, en tiempo bueno, en tiempo malo.
Alaba a Dios. Cantaban, orando y alabando a Dios con himnos. Y los presos los oían. Y es ahí que entonces el poder de Dios entra en escena. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Aleluya. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios puede producir un terremoto en esta noche que cambie lo que está pasando alrededor de tu casa, de ti, de tu familia. Yo no sé si aquí hay gente de fe. Dios te puede sorprender. Por eso tú no puedes dejar de alabar. Tú no puedes cerrar tu boca o comenzar a lamentarte y a decir: yo sí tengo mala suerte, a mí todo me sale mal. No, alaba. Di: bendito sea tu nombre será glorificado. Oh, Jesus. Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Y siempre lo va a defender de sus enemigos. Porque Jehová ama la rectitud, dice el salmista, Salmo 37, 28. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Pero yo había encontrado muchos textos que hablan de que Dios nos guarda. Que Dios nos guarda. Pero hoy me pusieron como con lente de aumento. Los versos 3 al 8 del Salmo 121. Yo no sé si usted se lo sabe de memoria. Es un salmo de 8 versículos. Pero se llama el Salmo de los que Dios guarda. Y mire cómo dice: no dará tu pie al resbaladero. Eso está bien poético. Eso es lo que quiere decir. Dios no va a dejar que te guaye. Dios no va a dejar que resbale y te mate. Dios no va a dejar que tú hagas el ridículo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para... Oh, Jesus, yo no sé si tú puedes alabar a Dios. Él es el guardador. El infierno te puede querer hacer daño, pero Jehová te guarda. Y si te dejó entrar a la cárcel de allá atrás y que te pusieran cepo, es porque Él va para adentro. Él va para adentro contigo. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Él no te va a dejar solo. Va para adentro contigo. Dile a alguien: tú no estás solo. Tú no estás solo. Jehová es tu guardador. Asegúrate. 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 Yo no me quiero extender. ¿Pero en qué terminó toda esta historia? ¿Cuál fue el resultado? Muchos los conocen. El carcelero, al ver la manifestación del poder de Dios, fue impactado y dijo:
Mire cómo dice el verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí viene un detalle que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Verso 33. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Quién fue? El que lo metió en el cepo y que probablemente le dio la pela. Hello, pay attention please. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Quién? El que le dio la pela. Él les lavó. Dios tiene maneras. Y tiene maneras. Tú me heriste, tú me lavas. Yo no sé si eso tiene sentido para alguien. Tú me heriste, tú me lavas. Porque Dios es así. Tiene esos detalles. Y él, ¿quién? El que probablemente le dio, les lavó las heridas. Y ahí pasa un tiempo y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y él, ¿quién? El que probablemente le dio, llevándolo a su casa, le puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Quién? Que probablemente. ¿Quién es tu carcelero? ¿Quién? 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que el Espíritu de Dios le está hablando a mucha gente en esta noche. Él es ese mismo. Segundo resultado, dice Lucas que todos los magistrados. ¿Quiénes? Los que lo condenaron. ¿Quiénes? Los que le rompieron la ropa. Todos los magistrados. Es que leemos la Biblia rápido y no nos damos cuenta de los detalles. Dice Lucas que todos los magistrados tuvieron que humillarse ante Pablo y Silas. Y reconocer su error al producirle ese atropello. Y quedaron a merced de que Pablo y Silas lo denunciaran ante sus superiores. Porque Pablo era ciudadano romano y lo habían ultrajado. Mire cómo dice el verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Quiénes tuvieron miedo? Los magistrados. ¿Que les rompieron? Usted ve cómo Dios funciona. Entonces, saliendo de la cárcel, vinieron los magistrados y les rogaron. Me imagino que le pidieron excusa. Mire, señor Pablo, nosotros fue sin querer queriendo. Nosotros no queríamos hacer eso con usted, pero esos demonios se nos despiertan. Yo no sé los detalles, Lucas no lo da, pero les rogaron y sacándolo de la cárcel, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿qué hicieron Pablo, Silas y sus acompañantes? Fueron a casa de la hermana Lidia, porque ahí había que ir a dar gracias a Dios. Había que ir ahí a dar gloria a Dios. Y habiendo visto a los hermanos, que yo me imagino que los hermanos de la pequeña iglesia estaban en ayuno, en oración y cilicio, entonces los consolaron
y se fueron. ¿Usted ha leído la carta a los filipenses? Dice que la iglesia que más cuidado tuvo de Pablo y todos los que integraban su ministerio fue la iglesia de Filipo, que nació aquí en Hechos 16. Yo quisiera seguir, pero debo terminar. Lo que quiero concluir, hermanos y amigos que me escuchan, es que toda la revolución espiritual que se produjo en Filipo, ciudad principal de la provincia de Macedonia, ocurrió a partir de la predicación del evangelio de poder y la consecuente liberación de una muchacha quien era símbolo de la esclavitud espiritual en esa ciudad. Quizás Dios te pone a orar por alguien y tú piensas, esto no va a pasar nada. Deja que Dios decida cuál es la trama de la película. Solo cumple con tu ministerio. Esa liberación desató una revolución espiritual en Filipo. Por eso tenemos que orar por los endemoniados. Por eso tenemos que orar por lo que el diablo le tiene la mente cautiva. Ore, hermano, ore. Ore. Usted no sabe, gente limpiecita, gente inteligente, está esclavizada por el diablo. Cuando usted ve una gente con un vicio que no haya cómo salir de él, esa persona está endemoniada. Eso no es normal que la gente quiera estar metiéndose humo para los pulmones. Ayer tenía yo en la oficina de Santo Domingo un muchachito de 14 o 16 años que no haya la forma de dejar estar vapeando. Y tiene problemas de los pulmones ya. Que yo no puedo quitarme eso. ¿Cómo que no puede? Hay que orar por liberación. Hay que reprender al diablo. Hay que llevar liberación en el nombre de Jesús. Porque ese no es el proyecto de Dios. Y tú no sabes lo que esa liberación va a desatar. En segundo lugar, ejercer una predicación del evangelio con poder, cumpliendo con esa primera encomienda de la gran comisión. Echar fuera demonios fue la estrategia del Espíritu Santo para llevar liberación a Filipo. Esa fue la estrategia. El Espíritu Santo usó la estrategia del poder liberador para producir la revolución espiritual. Y el Espíritu Santo ministró esta tarde a mi corazón que de la misma manera puede ser en este tiempo. Por eso le digo a todos los que están prisioneros del diablo, viviendo en el pecado, haciendo y cometiendo todo tipo de actos vergonzosos ante Dios. En el nombre de Jesús, hoy ha llegado el día de tu liberación. Yo no sé cuánta gente hay en este templo. Por lo menos hay 1000 y algo de personas. Pero yo digo con toda la seguridad que me da la palabra de Dios, que no importa quién esté en este templo, quién me esté escuchando y viendo por Radio Ven y Cielo TV. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ha llegado la liberación a tu vida. Porque Dios va a desatar una revolución espiritual alrededor de tu vida para que muchos vengan a Cristo. Y le digo a los amigos que me escuchan, sean libres de las ataduras espirituales que le llevarán al infierno. Busquen la liberación, arrepiéntanse. Busquen a Cristo, acéptenlo como Señor y Salvador antes que sea demasiado tarde. Amigo, amiga, el Señor te llama, quiere liberarte y quiere darte una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Hemos dado la palabra que pusiste. Hemos